بارك الله فيك. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله. Queridos hermanos y hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy vamos a continuar por donde lo dejamos en la anterior clase. Me refiero a el azar en el que mencionaba los últimos momentos de el imam Ahmad rahimahullah ta'ala. ¿Os acordáis? Cuando su hijo le escuchaba decir todavía no, todavía no, todavía no. ¿A qué se refería? Se refería a que le estaba diciendo a Shaitán que se le presentaba cada vez que recobraba la conciencia, todavía no. No es que todavía no quiero morir, decía no, todavía no me he salvado. Porque Shaitán le decía, te has salvado, tú te me has escapado, no he podido contigo. Y él le decía, todavía no, porque todavía no he muerto. Hasta que no perezca, hasta que no fallezca, no puedes decir que todavía no has acabado conmigo. Y ahí aprendemos, subhanallah, muchísimas cosas. Aprendemos a no confiarnos, aprendemos a entender lo que Allah nos dice en cuanto a que Shaitán es un enemigo, un adú declarado. Aprendemos a no dejarnos llevar por las apariencias, y lo dije el otro día, porque realmente lo que cuenta es el final de una persona. Valoramos a una persona por su vida, por sus actos, pero lo que cuenta ante Allah subhanahu wa ta'ala es el estado en el que muera, y lo veremos después, como menciona el hadith en Sahih al-Bukhari. Entonces hoy tenemos dos bloques, inshallah. Un bloque, vamos a tocar un poco lo que dice el Islam, los azar, las narraciones, los hadith acerca de el buen final y el mal final, ¿sí? El buen final y el mal final y ejemplos. Y por otro lado vamos a ver cómo protegernos de Shaitán, ya que es un enemigo declarado, y hemos visto en esta historia, en la historia del hadith, del niño, el monje, el brujo y el rey, que el brujo le dijo al rey que quería un niño para enseñarle sihr y continuara con su legado. El beneficio que aprendemos ahí es que las fuerzas del mal estarán hasta el día del juicio final, hasta el día de Yawmul Qiyamah. Por lo tanto, vamos a aprender, inshallah, a protegernos del mismo. Primero quiero que veáis una foto. Bismillah. El mejor modo que se me ha ocurrido es imprimir esta foto y que la veáis. Y ahora la analizamos. Mirad. Bueno, vosotros estáis aquí. Miradla. ¿La veis? Si veis a la parte de arriba, veis un hombre que está rezando, luego hace suyud, está leyendo el Corán, y casi al final de su vida, la línea representa, esa línea espacio-tiempo representa la vida. Al final de su vida hay una escalera hacia abajo, cambia, todo se vuelve rojo, ¿sí? Le impacta un rayo, muere, y muere en ese estado, después de haber estado toda su vida obedeciendo a Allah. Y en la parte de abajo vemos a un hombre que aparentemente está en la perdición. En lo rojo representa la perdición, el pecado, toma alcohol, no reza, juergas, duerme mucho, y al final de su vida da un paso hacia arriba, empieza a leer el Corán, a volver a Allah, y muere repentinamente, y muere como la gente del Jannah. Entonces, a partir de esta imagen vamos a sacar unos beneficios. Los primeros dos puntos iniciales sobre los que vamos a basar esta clase son, número uno, no debes ser vanidoso y no debes creer que estás en el camino correcto o que estás salvado. Al final puedes desviarte del camino si Allah lo ha decretado así. Número uno, no ser vanidoso,
no creer que estás en el camino correcto, que estás salvado, porque al final del camino puede ser que Allah cambie tu vida debido al ikhlas o la sinceridad que has tenido en tu vida. Y en segundo lugar, no debes menospreciar a aquella persona que está o que vive en el haram o que comete pecados. Debes ser humilde porque al final de la vida de esta persona se puede arrepentir y puede llegar a ser incluso mejor que tú. Número 1, no ser vanidoso. Número 2, no juzgar a la gente. Entonces, este hadith lo menciona el imam Muslim, el hadith en Sahih Muslim, número 2651. Dijo el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, fijaros qué hadith. Ciertamente, una persona puede llevar a cabo actos de la gente del paraíso durante muchos años. Es decir, una persona puede ser una persona piadosa durante toda su vida. Dice, y al final de su vida, sus actos acaban siendo como los actos de la gente del infierno y entra al infierno. Y ciertamente, una persona también puede llevar a cabo actos de la gente del infierno durante muchos años y al final de su vida, sus actos acaban siendo como los actos de la gente del Jannah y acaba en el Jannah. Así que os podéis hacer una idea de cómo la vida puede cambiar. Os podéis hacer una idea de cómo Allah, que es el que dirige nuestros corazones, puede determinar el destino de una persona. No porque Él quiera, no porque sea injusto, o porque sea malo. No, porque al final, como dice el imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, en su libro Sayyid al-Khatir, dice, una persona puede estar engañando a Allah subhanahu wa ta'ala toda su vida. Puede estar mostrando a la gente aquello que no tiene en su corazón, o no mostrando aquello que realmente tiene en su corazón, siendo hipócrita, diciendo aquello que no hace y prohibiendo aquello que él hace para sí mismo. Allah le da un respiro, Allah le da muchos años, pero debe saber y tener la certeza que al final de su vida Allah le evidenciará delante de todos para que conozcan su verdadera identidad, su verdadera personalidad o aquello que tanto escondía en detrimento del resto de seres humanos. ¿Cómo entendemos este hadith? ¿Acaso es injusto Allah y Allah juega con el destino de la gente y determina cómo le place a él quién va al Jannah, quién no va al Jannah y al final de su vida No. Lo que significa este hadith, cómo hay que entenderlo, debes volver a la interpretación de los sabios, al sharh de este hadith. Sheikh ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, nos dice, lo que significa este hadith es que cuando el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam dice una persona durante toda su vida hace actos como la gente del Jannah, ¿sí? Pero al final de su vida empieza a hacer actos como la gente del infierno, es decir, mucho haram, y muere en ese estado y acaba en el peor sitio. Significa que esta gente, a pesar de exhortar a la gente, hacer durús, charlas, estar rodeado de libros, tener una barba muy larga, hablar siempre del din, hablar siempre del Islam, diciendo que esto es halal, esto es haram, y mostrar que es una persona realmente pura y piadosa, en realidad en su corazón era un hipócrita. Solamente lo hacía para que la gente dijera que era un gran musulmán, que era un sheikh. No tenía un corazón limpio, no tenía un corazón puro, subhanallah. Y por eso Allah al final de su vida le evidencia para que haga esos actos de la gente del infierno, porque era lo que realmente había en su corazón, para que acabara donde realmente merecía. Que Allah nos libre a todos de ello. Allahumma amin. Sin embargo, dice Sheikh Ibn Uthaymin, la otra persona, que es aquella que durante toda su vida hacía actos de haram, tomaba alcohol, cometía actos que no os podéis imaginar con otras personas, robaba, mentía, mantenía relaciones ilícitas fuera del matrimonio, engañaba a la gente, no rezaba, traficaba con drogas, todos los peores pecados que os podáis imaginar,
y al final de su vida Allah hace que cambie por completo y entre al Jannah. ¿Por qué? Porque esa persona, a pesar de cometer pecados, dice, siempre pedía a Allah que le protegiera, que le guiara cada noche. Ya Allah, perdóname. Ya Allah, guíame al camino correcto. Sácame de esto, ya Allah. Ayúdame, no quiero continuar en este haram. Había ikhlas. Entonces la palabra clave aquí es al-ikhlas. La palabra clave es la sinceridad. Lo que haya en tu corazón realmente es como Allah te juzgará. ¿Sí? Innama al-amalu bin-niyat, como dijo el Nabi alayhi salatu wassalam, ciertamente las acciones serán juzgadas de acuerdo a las intenciones. Y no vale solamente la intención debe acompañarse con el amal, con los actos. No vale decir yo soy un buen musulmán y ya está. No, debes ser un buen musulmán y debes alejarte de todo aquello que es haram. No solamente vale con lo que hay en el corazón. El imán es lo que hay en el corazón, lo que dices con tu lengua y lo que manifiestas o ejecutas con tus miembros. Acordaos que esos son los tres pilares del imán, de la fe. Repetimos, corazón, es decir, intención, el dicho, lo que sale de tu boca, lo que dices, y el hecho, lo que haces con tus manos. Todo eso es el imán, y los tres tienen que ir juntos, y no se puede abandonar ni uno de esos tres. Por eso, el profeta Muhammad alayhi salatu salam decía mucho, Allahumma inni as'aluka husnul khatima. Allahumma inni as'aluka husnul khatima. Que significa, oh Allah, ciertamente te pido un buen final. Qué bueno sería que aprendiéramos esa dua. Allahumma inni as'aluka husnul khatima. Oh Allah, concédeme un buen final. Puesto que nadie sabe cómo va a terminar. Y Allah nos menciona en el Corán una aleya que es una dua y que ejemplifica perfectamente todo esto para entender que nuestros corazones están controlados por Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah en el Corán, en una aleya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, que es, oh Señor nuestro, no desvíes nuestros corazones después de habernos guiado. Oh Allah, no nos desvíes después de habernos guiado. Conclusión en cuanto a este hadith. Unos puntos que he anotado. Número 1. Pide a Allah siempre que no te desvíe. Que te guíe, pero pide a Allah también que no te desvíe. Número 2. Nadie tiene segura la guía. O nadie está asegurado de tener la guía correcta. Número 3. Cualquier persona puede caer en el error y desviarse. El mejor y la mejor. Número 4. No juzgues a la gente a la deliberada. No juzgues a la gente a la deliberada. Número 5. Aquella persona que veas que comete pecados, aunque sea de forma pública, recuerda que si Allah quiere, puede llegar a ser mejor que tú. Vamos a ver ejemplos hoy, inshallah. Número 6. No seas vanidoso ni orgulloso. No seas vanidosa ni orgullosa. Número 7. Solo Allah sabe lo que hay en los corazones. Solo Allah sabe lo que hay en los corazones. Número 8. Esto no debe llevar al error a la gente de pensar que puede hacer lo que quiera, que nadie le juzgue porque sea buena persona. Tampoco se puede caer en el error de decir Allah sabe lo que hay en mi corazón. Esto es erróneo, ya que la creencia correcta indica que la fe, hemos dicho, reside en el corazón, se expresa con el dicho y se lleva a cabo con las extremidades o miembros. Lo que hay en tu corazón, créeme, que se reflejará en tus actos. No puedes estar cometiendo un acto haram, un acto prohibido y decir, yo soy buena persona, Allah sabe que soy buena persona. No, porque si fueras un buen creyente, se reflejaría en tus actos y no estarías haciendo eso. Y el último, el consejo sincero ante los pecados es algo magnífico, es algo loable. Siempre debe darse con amor y con sinceridad. Esos son los ejemplos que quiero transmitiros en cuanto a ese hadith, lo que hemos analizado. Vamos a ver algunos ejemplos de buen final y de mal final. Algunos ejemplos de buen final y de mal final. Primero, vamos a ver un ejemplo de mal final.
En realidad tengo 6 ejemplos de mal final, 6 historias de cómo personas acabaron muy, muy mal. Para que veáis que debemos pedirle a Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khatima. O Allah, te pido que me concedas un buen final, continuamente. El primer caso es una historia increíble que menciona el Imam Ibn al-Jawzi en el libro que os mostré el otro día, el gordo, Talbis Iblis, los engaños de Shaitán, en la página 39. Y además dicen los sabios casi por consenso que se refiere a que esa historia se refiere a lo que menciona Allah en Surat al-Hashr número 16, la ley número 16. Cuando Iblis le dice a la gente, yo me desentiendo de vosotros, yo no os he forzado a pecar, yo temo a mi Señor. Fijaros, Iblis, el Señor de los demonios, el día del juicio final le dirá a la gente, Ana bari'un minkum, yo me desentiendo de vosotros, vosotros habéis querido seguirme, yo temo a mi Señor. Iblis. Cuenta la historia, cuenta el Imam Ibn al-Jawzi, que el Imam al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, uno de los tabi'in, narra que antes del Islam, o antes mejor dicho de la venida del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, existió un monje, y este monje, subhanallah, era la persona más piadosa de su pueblo. Era una persona que temía a Allah, era una persona que cumplía con Allah subhanahu wa ta'ala, y era muy, muy piadosa. Y pasaba casi todo el día en su ermita, en su lugar de adoración, rezando y adorando a su Señor. Imaginaos que era un seguidor de Isa, alayhi salam. ¿Sí? Un seguidor de Isa, alayhi salam. Todavía no había llegado el profeta, alayhi salatu salam. Y subhanallah, parece ser que hubo una batalla o una guerra, y habían 3 hermanos que tenían una hermana preciosa, una hermana a la que querían muchísimo, y ellos fueron a participar en esta expedición militar y no sabían con quién dejar a su hermana. No tenían padres, no tenían hermanos, más que ellos, y no querían dejar a su hermana sola. Temían cualquier peligro. Entonces fueron al monje, que era una persona piadosa, y le pidieron que por favor, no estoy seguro si era un monje, pero era un abid. Lo que está claro es que era un abid, una persona que adoraba mucho a Allah. ¿Sí? Un abid es un adorador, un siervo de Allah. Entonces fueron a pedirle a este monje, llamémosle, que por favor cuidara a su hermana, que se encargara de ella mientras que ellos habían salido a esa expedición militar, y que por favor permitiera que se quedara con él. Él se negó rotundamente, dijo que no, bajo ningún concepto, no quiero estar cerca de ninguna mujer, lo siento mucho, no. Insistieron tanto que al final el monje accedió y dijo, está bien, dejadla en la casa, en la residencia que hay junto a la ermita, yo cada día le prepararé comida y se la llevaré, pero no tendré ninguna relación con ella. El monje temía la fitna. Entonces, cada día este monje iba, este adorador de Allah iba, y le dejaba la comida en la puerta de la casa de la chica, y se marchaba a su casa y seguía adorando. Un día se le presentó Iblis. Por eso os he dicho que este libro se llama Talbis Iblis, los engaños de Satanás. Un día se le presentó el demonio y le dijo, lo que estás haciendo está muy bien. Le susurró en forma de susurro, lo que estás haciendo está muy bien, te felicito, pero quizás lo que deberías hacer es dejar la comida dentro de su casa para no tener que obligarla a salir a la calle y exponerla, etcétera, etcétera. Es una chica joven, fijaros los susurros de Shaitán. Así que accedió. Y a partir del día siguiente abría la puerta de la casa de la chica, la dejaba dentro de la casa y cerraba la puerta. Y así pasó el tiempo hasta que nuevamente, acordaos del desvío gradual que os comenté. Al cabo del tiempo volvió otra vez Iblis, empezó a rondarle la cabeza y le dijo, lo que estás haciendo está muy bien, pero ¿por qué no entras dentro de la casa, conversas algo con ella y así no se siente sola,
para que no tenga ningún pensamiento negativo, le enseñas tu religión, le hablas de Allah, etc. Fijaros cómo te entra Iblis, te quiere desviar y te está diciendo que recuerdes a Allah. Fijaros cómo su engaño es tan sutil, hasta que el monje accedió. Entonces se acercó a la casa, había un distanciamiento entre ellos, no se miraban, etcétera, etcétera. Al cabo del tiempo volvió otra vez Iblis y empezó a decirle que la chica realmente tenía miedo porque no pensaba, no sabía si realmente existías o no, que te mostraras ante ella, que era una chica joven, que no había ningún problema, si ve tu rostro tan piadoso, se acercará más a Allah. Fijaros, poco a poco, poco a poco. Al final, empezó a decirle que la chica era muy guapa y que la besara. Y Iblis le sedujo de tal manera que acabaron manteniendo relaciones sexuales ilícitas. Como consecuencia de ello, la chica se quedó embarazada y el Iblis volvió de nuevo y empezó a decirle a este monje, a este Abid, que lo que había hecho era un gran pecado, que él era una gran influencia para la gente, que no podía acabar de esa manera, que los hermanos cuando volvieran le iban a matar, que debía deshacerse de ello. Entonces le convenció para que cuando esa chica diera a luz, matara al bebé y lo enterrara, subhanallah. Y eso hizo. Mató al bebé y lo enterró. Por supuesto, con la oposición de esa chica. Imaginaos cómo debería estar. Y al cabo de un tiempo volvió otra vez Iblis a susurrarle a ese monje, a convencerle y decirle que no tenía salida, porque cuando volvieran los hermanos de esta chica sería tan débil, esta chica explotaría de alguna manera que confesaría lo que había cometido y diría dónde está el niño enterrado. Por lo tanto, debes acabar con ella también. Fijaros qué terrible cómo el desvío gradual de Iblis puede llevar a una persona a la perdición, aunque le lleve años y años, aunque le lleve toda una vida entera. Fijaros, como es este caso, por casualidad, por cierto. Entonces, ¿qué hizo? Mató a la chica y la enterró junto al bebé. Al cabo de un tiempo, volvieron los hermanos de esa expedición, buscaron a su hermana y él les dijo que su hermana estaba enterrada porque había muerto y él la había enterrado, la había cuidado. Y los hermanos aceptaron el qadr, el designio divino, la predestinación, el destino de Allah subhanahu wa ta'ala y estoicamente pues aguantaron. Esa misma noche Iblis se les presentó a los tres hermanos, al mayor, al mediano y al pequeño, y les dijo que el monje les había engañado, que su hermana estaba enterrada en el jardín del monje junto a su bebé, que la dejó embarazada, etcétera, etcétera. Por la mañana cuando se despertaron, el mayor dijo: he tenido un sueño tan extraño, me ha pasado esto. Y el mediano dijo: yo también he tenido este sueño. Y el pequeño dijo: por Allah que yo también he tenido este sueño. Y el mayor dijo: olvidémoslo, son susurros de Shaitán. Y dijo el pequeño: no, por Allah que voy a llegar hasta el fondo de esto. ¿Y qué hizo? Fue al jardín, empezó a desenterrar y encontró a su hermana enterrada ahí y encontró al bebé, que realmente era su sobrino. Fueron a las autoridades, apresaron al monje y terminó confesando, echándoles la culpa a Iblis, etcétera, etcétera. Menciona el azar, y por eso digo que era seguro de la época entre Isa y Muhammad alayhi salatu salam, que le condenaron a crucificarle. Sabéis que en la época de Isa alayhi salam se llevaban a cabo las crucificaciones, wa na'udhu billah. Menciona que le crucificaron para acabar con su vida por ese mal que había hecho, por ese asesinato múltiple que había cometido, y que en el cadalso, en el lugar en el que subhanallah iban a acabar con su vida, se le acercó de nuevo Iblis. Iblis empezó a decirle: esta gente no te protege, esta gente no te quiere, ¿cómo te van a hacer esto después de todo lo que has hecho en tu vida? No han tenido en cuenta tu trayectoria, no han tenido en cuenta tu devoción. Si hoy te sometes a mí, te prometo que te salvaré. Yo tengo poder para salvarte.
Vendrás conmigo y salvaré tu vida y podrás rehacerla de nuevo. Debes abandonar a tu Señor, reniega de Allah. ¿Qué hizo el monje? Renegó de Allah. Ante la desesperación, renegó de Allah, creyó en Iblis, y en ese momento Iblis se rió de él y le dijo, ciertamente yo no tengo poder sobre ti, yo temo a mi Señor. Se marchó, lo dejó, y ese hombre no solamente murió habiendo cometido 2 asesinatos, sino que murió en kufur, murió en incredulidad, de ser la persona más piadosa a terminar en esa incredulidad. Allah sabe más lo que había en su corazón, Allah sabe más cuál era su sinceridad, pero lo que está claro es que Iblis lleva a cabo su desvío gradual, paulatinamente. En este caso les llevó toda una vida. Toda una vida. Acordaos en la clase anterior, como os dije, que le prometió a Allah, y a Allah no descansaré hasta llevarme conmigo al infierno a toda tu creación. A todos aquellos que hayas creado, todo ser humano, excepto aquellos que tengan un corazón piadoso, aquellos de los sinceros, el mukhlisin. La segunda historia la menciona el imam Ibn al-Qayyim. El imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, en su libro, que es un libro maravilloso que tengo por ahí. Está traducido al inglés también, al español evidentemente no está. Y se llama Ighathatul Lahfan min Masayid al-Shaytan. Ighathatul Lahfan min Masayid al-Shaytan. Continúo. Si os respondo a los comentarios, no vamos a terminar nunca. Luego dejo, inshallah, y como os he dicho, al final me meteré cuando termine la charla para responder preguntas, comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera. Y cuando termine dejaré 5 minutos para leeros un poco, si queréis comentar algo, inshallah. Esta narración es muy conocida. El imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dice que existió en este caso un musulmán, seguidor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era un mueddin. El mueddin, el almuecín, era el que es la persona que se encarga de hacer el adán en la mezquita, ¿sí? Entonces, un día subió al minarete para hacer el adán y miró hacia abajo y observó una mujer bellísima. Shaitán subhanallah, le inspiró para que volviera a mirar otra vez y vio que era una mujer preciosa. Se enamoró al instante. Se enamoró, subhanallah. Bajó y fue directamente hacia ella y le dijo, me he enamorado de ti. Quiero casarme contigo. Así menciona Ibn al-Qayyim. ¿Y ya sabéis lo que le dijo? Le dijo, no puedes casarte conmigo. Mi familia no te va a dejar, porque ella era cristiana. Mi familia no te va a dejar, puesto que yo soy cristiana y tú eres musulmán. Entonces, ¿sabes lo que hizo él? Dijo, abandono mi religión por ti. Yo lo que quiero es casarme contigo. Quizás pensaba hacer una treta, abandonar el Islam temporalmente, ¿sí? Cometer ese pecado temporalmente pensando que después podía arrepentirse. Entonces ella aceptó y dijo, está bien, ven a hablar con mis padres y me casaré contigo. Ahora sí. Debía subir otra vez de nuevo a hacer el llamado a la oración. Subió hasta arriba del minarete, resbaló, cayó hasta el suelo. Menciona la narración que se partió el cuello y murió. Se partió el cuello y murió. Es decir, y murió en estado de incredulidad. Murió en kufr, subhanallah. Es decir, en cuestión de minutos, pasó de ser una persona piadosa, reconocida en la comunidad, llamando a la oración, teniendo ese nivel tan elevado en la sociedad como el mueddin, el que todos reconocen, el que llama a la gente, hayya ala salat, hayya ala al-falah. En minutos pasó de eso a morir en kufr, a morir en incredulidad, subhanallah. Abdulaziz ibn Abi Rawah menciona, ahora voy a contar algunas historias que se mencionan en libros de historias, de tarikh, se mencionan en durús, en charlas por los meshayikh, etcétera, etcétera. Hay algunas que menciona Imam al-Dhahabi en Siyar A'lam al-Nubala, también Ibn al-Qayyim en al-Jawab al-Kafi, lo voy a ir mencionando. Esta historia lo menciona uno de los meshayikh, en el que Abdulaziz ibn Abi Rawah menciona que un hombre falleció y estaba en su lecho de muerte.
estaba en su lecho de muerte y la gente le estaba incitando a que dijera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Y él abrió los ojos y dijo estas palabras, dijo, basta, él no cree en lo que vosotros estáis diciendo. Y murió, subhanallah, y falleció así. Los asistentes preguntaron a la familia por lo que había ocurrido y todos los familiares dijeron por consenso que era una persona que era adicto al alcohol, y había muerto con el alcohol. Y Allah no permitió que dijera la shahada en los últimos momentos de su vida. El imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala menciona dos casos también en el libro Al-Jawab al-Kafi. El primero es que una persona estaba falleciendo, estaba muriendo, y la gente le decía que dijera la shahada. ¿Por qué? Porque el profeta alayhi salatu salam dijo من كان آخر كلامه لا إله إلا الله داخل الجنة. حديث están Ahmad و Abi Daud و Sheikh al-Albani declara sahih en Irwa al-Ghalil 687. Aquella persona cuyas últimas palabras sean La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, evidentemente entrará al Jannah. Sí, y el profeta dijo alayhi salatu salam, el hadith de Abi Huraira que está en Ibn Hibban, o Sheikh al-Albani declara sahih en Sahih al-Jami' 5150, exhortad a vuestros moribundos a decir La ilaha illallah, porque si las últimas palabras de una persona son La ilaha illallah, al momento de su muerte entrará al paraíso en algún momento, sin importar lo que le suceda antes. ¿Veis? Por lo tanto es importante exhortar a los moribundos a decir La ilaha illallah. Dice Ibn al-Qayyim en este libro, Al-Jawab al-Kafi, que estaban exhortando a una persona a decir La ilaha illallah continuamente, y la persona abrió los ojos y dijo, ¿y de qué me va a beneficiar si nunca he rezado? Y murió. Fijaros, estamos hablando del buen final y del mal final. Este es el mal final. Fijaros las últimas palabras que dijeron. Ibn al-Qayyim menciona también en este libro otro caso, es el caso de un hombre que era un mercader, un empresario, imaginaos, una persona que vendía mercancías, mercadería, y sus últimas palabras antes de morir fueron: esa prenda es de buena calidad y esta otra está a buen precio, adelante, cómprala. Y murió. ¿Por qué? Porque su vida solamente la basaba en el comercio. Puede ser que sea una persona que en el momento en el que debía ir a rezar Salat al-Jumu'ah no cerraba su negocio y seguía trabajando, ganando dinero. Puede ser una persona que a la hora de los salawat no rezaba y seguía ganando y vendiendo. Pues Allah al final le evidenció delante de todo el mundo, para que conocieran el estado en el que moría, subhanallah. Dice Shey, ¿qué pasa con las personas que han perdido la razón tiempo antes de morir y finalmente mueren? Volvemos a lo mismo, cada persona será juzgada de acuerdo a su final, a cómo vivía antes, en este caso no de morir, sino de haber perdido la razón. ¿Por qué Shayli? Porque dijo el profeta Muhammad alayhi salatu salam que el cálamo se ha elevado y las hojas se han secado para tres tipos de personas. Un tipo de persona es aquella persona que no tiene raciocinio, que no distingue el bien del mal. Es una persona, el demente, ¿sí? El Mejnun en este caso se refiere al demente, al que no sabe lo que hace. Es en lo que en el Código Penal se referiría a una eximente, ¿entiendes? Entonces, durante ese... Y también está la persona que está durmiendo hasta que se levanta, y el niño hasta que alcanza el bulugh. Esos tres son los casos en los que no se cuentan las acciones, no se apuntan los pecados que esa persona cometa en ese intervalo de tiempo. En este caso, uno de esos, el que tú mencionas, que es el demente, la persona que está dormida, ¿sí? No, la persona que está dormida hasta que se despierta. Estar en coma es lo mismo que estar dormido. Entonces, ¿cómo era su vida antes? Es como realmente Allah le juzgará, y Allah sabe más. No durante ese periodo en el que está en coma. El imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, en su libro Siyar A'lam an-Nubala, menciona que un hombre estaba en su lecho de muerte, sus familiares le exhortaban a decir La ilaha illallah, y él, ¿qué dijo?
dijo: bebe, bebe, tómate una copa y sírveme una a mí también. Era una persona también adicta al alcohol, bismillah. O que vendía alcohol, dice el Imam al-Dhahabi en el comentario de este azar. Y el último, esto lo menciona el Sheikh Abdul Razak al-Badr, el Sheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Badr, hafidahumullah ta'ala, que Allah esté complacido con ambos. Menciona el Sheikh Abdul Razak que conoció, le contaron, uno de sus alumnos, que uno de sus familiares, en el lecho de muerte, mientras que la familia le exhortaba a decir la ilaha illallah, él que decía 100, 200, 300, 100, 200, 300. Y murió, y murió. Y resulta que era una persona que se dedicaba todo el día a vender y comprar dinero. Cambiaba dinero. No hacía sus salat, no le preocupaba Jumu'ah, se olvidaba de Allah y su preocupación era el dinero. Cuando llegaba a su casa contaba 100, 200, 300, 400, 500. Contaba la pasta, contaba el dinero y le importaba un pimiento su religión o su relación con Allah. Por eso el Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, menciona que las acciones son de acuerdo a cómo acaba esa persona. Al final, las acciones, tus acciones, se juzgan no cómo empiezan, sino cómo terminan. Sino cómo terminan. Por ejemplo, una persona tiene la intención de ir a robar un banco, ¿sí? Su intención es robar un banco. Está en el proceso de robar un banco, pero antes de llegar se arrepiente y se echa para atrás. Y no lo hace. Pide perdón a Allah y se va a su casa. Allah le juzgará de acuerdo a esa decisión final, que es haberse arrepentido y no haberlo hecho. Y no cómo empezó la acción, sino cómo terminó. No se juzga, Allah no juzga a una persona por cómo ha llevado a cabo su vida, sino por cómo la ha terminado. Y Allah sabe más. Y Allah sabe más. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-muflisin. Ahora, dice Allah, ahora, en este momento, demasiado tarde, le desobedeciste y fuiste de los corruptos. Allahu Akbar. Allah te está diciendo, ahora te vas a arrepentir, ahora, subhanallah. Y fíjate que Allah te dice que acepta el arrepentimiento de toda persona si vuelve a Allah subhanahu wa ta'ala, de cualquier pecado, incluso shirk, pero es un arrepentimiento sincero, una tauba sincera. Acordaos que la tauba tiene condiciones. No puede ser no puede ser que lleves una vida entera de lujuria y de excesos y de haram y de robar y de engañar, de oprimir, de abusar a la gente, de abusar de ti mismo. Y en el hecho de tu muerte, cuando sabes que vas a morir, decir, ya Allah, me arrepiento, la ilaha illallah, y Allah te va a perdonar. Lo que importa es el ikhlas, la sinceridad de una persona. Realmente lo que hay de verdad en ese kalam, en esa palabra. Allah nadie le puede engañar. Nadie puede engañar a Allah Jalla fi'ula. Esa persona se engaña a sí misma. Después de ver estos casos, subhanallah, que menciona Ibn al-Qayyim, el Imam al-Dhahabi, etcétera, etcétera, rahimahumullah ta'ala, acordaos de esta ley que os acabo de decir. Ahora, demasiado tarde, le desobedeciste y fuiste de los corruptos. Está en Surat Yunus, la Sura 10, aleya 91. Dice el profeta Muhammad alayhi salatu salam una dua. Dijo Ummuna Aisha, su mujer, radiyallahu anha, el hadith está en Sahih al-Bukhari, la dua que más repetía el Nabi alayhi salatu salam. La dua que más repetía, subhanallah, el profeta Muhammad alayhi salatu salam, ¿sabéis cuál era? Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Se puede traducir, oh aquel que dirige los corazones, establece mi corazón en tu religión. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh aquel que controla o dirige los corazones, establece, mantén firme, dale thabat, dale firmeza a mi corazón en tu din, en tu religión, fil Islam. Debéis repetirlo mucho, inshallah. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Y Allah dice en el Corán, en Surat Ali Imran, en la Sura 3, aleya 102, una aleya
que decimos siempre en Khutbat al-Hajj, cuando empezamos a hacer la Khutba del viernes o algún dars, siempre decimos Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Todo eso es Khutbat al-Hajj. Y hay una aleya que es Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Repito, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vosotros, oh creyentes, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oh creyentes, temed a Allah como es debido, dándole su derecho, y no muráis sino en estado de sumisión, y no muráis sino siendo musulmanes, creyentes, muslimún. ¿Hay casos de buen final? Por supuesto que hay casos de buen final. Por ejemplo, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab era un criminal radiyallahu ta'ala anhu. Quería matar al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Odiaba a los sahaba, odiaba el Islam. Bismillah. Nadie imaginaba que Umar ibn al-Khattab, al-Faruq, Abu Hafs radiyallahu anhu, Amir al-Mu'minin, terminaría siendo quien es. Hoy en día decimos radiyallahu ta'ala anhu. ¿Veis? Pasó de ser un criminal a someterse a Allah y llegar a ser el segundo mejor de todos los sahaba después de As-Siddiq, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. También Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu era uno de los grandes miembros de Quraysh, había hecho estragos con los sahaba, había participado en torturas y además era el general del ejército de los Quraysh, ese ejército que venció al ejército del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam en Uhud, en la contienda de Uhud. ¿Os acordáis? Quería matar al profeta alayhi salatu wassalam. Si hubiera podido, habría matado al Nabi alayhi salatu wassalam. Y Allah quiso que volviera al Islam, que hiciera la shahada, que se sometiera, y llegó a ser conocido como Saifullah. Subhanallah. Era un gran sahabi, de los más grandes, subhanallah. ¿Ok? También menciona uno de los mashaykh que una mujer había estado en coma durante mucho tiempo, llegaron a reanimarla, subhanallah. Y esto no debe sorprenderos, porque hoy precisamente he leído una noticia en la que un jugador del Ajax, un chico joven, musulmán, jugador del Ajax, llevaba 3 años en coma, 3 años, y creo que ayer o antes de ayer ha vuelto a despertar, subhanallah. Después de 3 años en coma, ha vuelto a despertar, subhanallah. Dice este da'ya, este sheikh, que una mujer sufrió un infarto al corazón, estaba en coma, luego sufrió un infarto al corazón y intentaban reanimarla con los carros de parada en el quirófano y subhanallah. Dice el profesor que de repente, esto los médicos no entendieron, nunca habían visto nada parecido. De repente, mientras están dándole reanimación, abre los ojos y dice La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 3 veces. 3 veces dijo la shahada y murió. Y ya no pudieron hacer nada con ella. Los médicos estaban asombrados. ¿Cómo pasaron de un estado catatónico, de un coma profundo, a abrir los ojos, se le iluminó el rostro, dijo la shahada 3 veces y murió? Los médicos hablaron con su esposo y el esposo, llorando, dijo, subhanallah, que nunca, llevaba 35 años casado con su esposa, 35 años casado con su esposa, y nunca ni un solo día la había visto abandonar o menospreciar salat al-witr, es decir, el salat impar de por la noche. ¿Veis? ¿Veis qué importante son las sunnas? El salat al-witr es sunna, ¿es obligatorio? No, es sunna. Es una sunna muakkada.
Es una sunna muy recomendada. Y decían muchos de los tabi'in, la primera generación después de los sahaba, dicen los sahaba hacían los actos porque eran sunna. Y nosotros los dejamos porque son sunna. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Y otro caso también que menciona en ese mismo dars, el Da'ya, el profesor, que le impactó mucho, es que había un chico de Riyadh, que era muy conocido por abusar de las chicas. Era un mujeriego. Abusaba de ellas, las engatusaba y mantenía relaciones sexuales con ellas, y era conocido por eso, subhanallah. Y la gente piadosa del barrio pues le aconsejaba y le decía que era un gran munkar que estaba haciendo, y él como que pasaba, ¿no? Y entonces un día tuvo un accidente. En el mismo barrio tuvo un grave accidente con el coche y dos chicos de la mezquita, eran responsables de la mezquita, lo vieron. ¿Y qué hicieron? ¿Sabéis lo que hicieron? Allah sabe más si hicieron bien o mal. Llamaron a la ambulancia y mientras venía vieron que podía levantarse, podía moverse, pero estaba muy mal, estaba fatal, tenía muchas heridas en el cuerpo, temían lo peor. Lo cogieron, lo levantaron, lo llevaron hasta la mezquita, le pidieron que hiciera el ghusl, completo, lo bañaron entero, le sentaron, le pidieron que rezara 2 rak'as voluntarias, y así hizo. Y alhamdulillah no murió. Y le dijeron, Wallah, que hemos hecho esto porque si hubieras muerto en ese estado en el que te encontrabas, con janaba, después de haber tenido tantas relaciones ilícitas, en ese estado de no purificación ritual, habría sido resucitado de esa manera. Porque dijo el profeta, alayhi salatu salam, cada persona será resucitada del mismo modo que haya muerto. Le impactó tanto al chico, le llegó tanto al corazón, que cambió su vida por completo, tiró el teléfono móvil, acudía a la mezquita todos los días, las 5 oraciones en la mezquita, y al cabo de pocos días murió en suyud. Murió en la mezquita en suyud. A causa del accidente o a causa de... Allah sabe más, pero murió en suyud. En cuestión de días pasó de ser un despojo de la sociedad, una persona que había cometido grandes pecados, a morir en estado de sumisión ante su Señor, en estado de purificación, y será resucitado haciendo suyud. Y ahora nos queda la segunda parte, que es la protección contra Shaitán, que he preparado nada más y nada menos que 11. Pero queridos hermanos y estimadas hermanas, lo vamos a dejar para la próxima clase, inshallah. Así que el beneficio número 7 va a tener 3 partes, subhanallah, que es el beneficio que las fuerzas del mal estarán hasta el día de Yom al-Qiyamah. Entonces hemos visto la primera parte, hemos hablado mucho de los engaños de Shaitán. En la segunda parte hemos hablado del buen final y del mal final y cómo Shaitán puede seducirte para terminar de la peor forma. Y la tercera parte de este beneficio, que nunca hubiera pensado que llegaría tanto, es la protección contra Shaitán. 11 formas, 11 para protegernos de Shaitán, protegernos de sus susurros, protegernos de sus engaños, protegernos de su desvío, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, el beneficio número 7 se está extendiendo mucho. Ya lo terminamos la próxima clase, inshallah, que va a ser dentro de 2 días, va a ser el lunes. Sé que os dije que íbamos a hacer la clase para los niños, pero vamos a aplazarla un poquito. Quiero terminar con este beneficio y ya veremos bismillah. Ya veremos cómo lo hacemos, dónde lo encajamos. Inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Que Allah os bendiga. Muchas gracias por acudir. Sois 292 personas que os habéis quedado hasta el final, mashallah. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala nuevamente que Allah nos libre de este mal, que pronto podamos volver a salir a la calle. En España la cosa está... Sé que muchos de vosotros sois de Latinoamérica, de muchos países latinoamericanos.
sois de Europa también, de Marruecos hay mucha gente, de España evidentemente, pero subhanallah, deciros que hoy el presidente de nuestro país ha dicho que tenemos 2 semanas más y que se ha endurecido y que a partir de mañana solamente pueden salir a la calle aquellas personas que tengan un trabajo indispensable y que solo se van a permitir los trabajadores que sean estrictamente necesarios. Así que Allah nos ayude y que Allah subhanahu wa ta'ala nos alivie. Allahumma amin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahora inshallah voy a leer